Muy buenas tardes, estimados auditores. Mi nombre es Jaime Cabrera y junto a la doctora Karina Ollarse y doctor Roberto Ilesondo le damos la muy cordial bienvenida a la tercera charla del segundo ciclo de iTalks. Antes de comenzar, les informamos que para el buen desarrollo de esta actividad, los micrófonos y las cámaras se encontrarán desactivadas. Esto lo hacemos para privilegiar el rango de banda de ancha de Internet del presentador y así evitar cualquier tipo de interrupción. Sin embargo, al final de la charla se abrirá el chat y también se abrirán los micrófonos y las cámaras para poder interaccionar con el presentador. La presentación tendrá una duración aproximada de 40 minutos, los cuales, como lo dije anteriormente, se abrirá una ronda de preguntas posteada en el chat primeramente, y al final de la ronda de preguntas abriremos la posibilidad de poder interaccionar, una conversación más informal con aquellos interesados, con el presentador. Finalmente, les queremos comentar de que estas charlas son grabadas, las cuales podremos retransmitir a través de nuestra página web una vez que seamos autorizados por el presentador. Muy bien, voy a hacer la presentación de nuestro presentador. Hoy en día es el doctor Gerardo Cabello. Doctor Gerardo Cabello realizó su estudio de química industrial y posteriormente un doctorado en química en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y actualmente se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Biobío. El Cabello está adjudicado a numerosos proyectos Fondesit, incluyendo un proyecto Fondequip, y hoy nos hablará de su investigación que se refiere a propuestas fitoquímicas en el diseño de materiales sensoriales y ópticos. Con esto dejo el espacio al doctor Cabello para que pueda comenzar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Se escucha? Bueno, como tal, primero Sí, se escucha agradecer muy bien. gracias. Primero agradecer al comité organizador de este ciclo de charla por la invitación y agradecer a todos los presentes. Bueno, el tema que nos convoca es una propuesta de síntesis fotoquímica para el diseño de materiales con el fin de con propiedades sensoriales y también con propiedades ópticas. Pero a modo de introducción, vamos a definir la fotoquímica como una rama de la química que estudia la interacción de la luz con la materia. Entonces, específicamente cuando se habla de fotoquímica se refiere a la luz ultravioleta y luz visible, pero también sabemos que existen otros tipos de radiaciones que establecen interacciones de distintos tipos con los materiales. Sabemos bien que la radiación ultravioleta, ¿cierto?, lo que hace, sobre todo en la materia orgánica, es el rompimiento de enlaces debido a su nivel energético. La radiación infrarroja de más baja energía producen vibraciones moleculares de tipo asimétrico o simétrico. Y las radiaciones de microondas lo que producen las rotaciones de las moléculas de agua, lo que permite la emisión de calor. Es que usamos el microondas, ¿cierto?, para calentar nuestros alimentos. Teniendo en consideración lo anterior, ¿cierto?, la síntesis fotoquímica, ¿cierto?, o la fotoquímica como herramienta se ha utilizado mucho en el campo de la química orgánica y de la química organometálica, perdón, en la síntesis de diversas reacciones específicas. Básicamente, la fotoquímica aplicada a la síntesis de materiales de tipo nanoestructurado se agrupa en dos grandes categorías. La primera se conoce como fotólisis directa, la cual el material precursor generalmente es un complejo de coordinación, es fotorreactivo, se degrada ante la luz, ¿cierto? Libera un ion metálico en su forma reducida, y como esta reacción ocurre en forma sistemática, se produce la nucleación y el desarrollo de la nanopartícula o del revestimiento. El otro grupo, nosotros le llamamos fotólisis indirecta, pero más conocida es como fotosensibilización, en el cual, si ustedes observan, el material precursor no es fotorreactivo, sino que lo hace un partner, que reacciona con la luz, ¿cierto? Aquí se produce una reacción química que involucra el complejo o el material precursor, se reduce, liberando ion metálico, y posteriormente, como esta reacción ocurre en forma sistemática, se produce el desarrollo de la nanopartícula. Entonces, dependiendo, hay diversos métodos,
de fotosíntesis de deposición, y dependiendo del método se puede categorizar como fotólisis indirecta o como fotosensibilización o fotólisis indirecta, como nosotros le llamamos. Bien, existen diversas técnicas de deposición fotoquímica. Aquí vamos a revisar las principales. La primera de ellas es la técnica de deposición fotoquímica, más conocida como PSD. Esta técnica fue desarrollada por unos investigadores japoneses y posteriormente se acoplaron investigadores de la India. Los materiales precursores son compuestos iónicos, principalmente. Una de las características de esta metodología, ¿cierto?, es que utilizan una lámpara de mercurio de alta presión, aproximadamente de 500 watts, una lámpara bastante potente, para producir la fotoexcitación de estas sales, ya que no son muy fotorreactivas. Y el fuerte de esta técnica se basa en la deposición de sulfuros metálicos, pero también se ha reportado selenuros metálicos y la formación de algunos óxidos. Luego tenemos la fotodeposición en fase líquida, más conocida como LPPD, pareciera como un partido político, pero no lo es. Esta fotodisposición en fase líquida hay varios nombres, algunos le llaman fotodisposición en fase acuosa, otros le llaman fotodisposición en soluciones coloidales, pero básicamente se conoce con este nombre. Esta técnica fue desarrollada por unos investigadores italianos. Los materiales precursores son complejos de coordinación, principalmente beta-dicetonato, y una de las características es que ellos ocupan lámparas de mercurio de baja presión, de 6 a 8 watts, aproximadamente, y a una longitud de onda de 254 y 300 nanómetros. Ellos han reportado partículas coloidales de diversos metales de transición, algunos haluros metálicos y también películas de grada de algunos óxidos. Pero para visualizar estas técnicas, vamos por la técnica de los italianos. Los italianos siempre se caracterizan por el diseño. Ellos confeccionaron una celda de cuarzo. Ustedes pueden observar aquí, en su interior de la celda existe una plataforma donde se ubica el sustrato. Esto está en permanente agitación. Y la fuente de luz, ¿cierto?, proviene de la superior, ¿ya? También ellos han reportado colocar el sustrato en forma diagonal y colocar la lámpara a un costado, ¿cierto? Pero la deposición no se logra uniformemente, solamente se logra en la parte inferior y no hay deposición, ¿cierto?, en la parte superior del sustrato. La técnica de los japoneses es mucho más tradicional. Los japoneses son muy tradicionales en este sentido. Ellos tienen un recipiente que puede ser un vaso precipitado, tienen una plataforma, ubican el sustrato, la fuente de luz. Acuérdense que una lámpara de 500 watts se ubica en la parte superior. Es aquí ocupan un lente para focalizar la luz, ¿cierto?, y producir la fotólisis o la deposición del material. Bueno, revisando otras técnicas, tenemos la deposición fotocatalítica. Esta técnica es actualmente la más reportada a nivel internacional dentro de las herramientas fotoquímicas para la confección de materiales. Los materiales precursores son iones metálicos o sales metálicas que están disueltas en solución acuosa, y en ellas se sumerge, ¿cierto?, un semiconductor que básicamente puede ser dióxido de titanio, óxido de zinc principalmente, pero también sabemos que existen otros. El fuerte de esta técnica es la deposición de nanopartículas sobre la superficie del semiconductor. Y la otra técnica es la deposición fotoquímica de complejos de coordinación, más conocida como POMD. Esta técnica fue desarrollada por un investigador canadiense y ha sido reforzada por un grupo de investigadores por nuestro grupo. Los materiales precursores son complejos beta-dicetonato y carboxilato, ¿ya? Y una de las características es que la película, ¿cierto?, que se genera, el depósito, ¿cierto?, ocupamos una lámpara de baja presión de 254 nanómetros y la potencia de la lámpara de 6 a 8 watts. El fuerte de esta técnica es la formación de películas delgadas de óxido metálico, que sean dopadas y no dopadas, perdón, y también algunos óxidos ternarios como espinelo y platina. Bien, vamos a ver cómo es la técnica del punto de vista experimental de estos métodos.
Tenemos el método de deposición fotocatalítica. A mí me gustó este diseño, fue desarrollado por unos investigadores brasileños. Ellos, se observan, ellos compraron una caja de herramientas. En la parte superior se ubican las lámparas UV de 8 watts. Lo típico, cubrir con aluminio. En su interior, aquí no se observa, pero está en el esquema, se ubican unas placas Petri donde está la solución de la nanopartícula a depositar, que en este caso sería nitrato de plata, y se sumerge, ¿cierto?, el semiconductor. En este caso es una película de óxido de titanio con eh, grafeno en su forma oxidada. Aquí tienen un ventilador, lo obtienen de un computador, de un CPU, y aquí el controlador, ¿cierto?, de la ventilación, porque al cerrarse este sistema puede generar calor y las reacciones fotoquímicas compiten con las reacciones térmicas, por lo tanto hay que mantener una cierta temperatura ambiente en su interior. La técnica fotoquímica de complejos de coordinación, o nosotros le llamamos en fase sólida, a diferencia de los otros métodos, esta técnica no ocurre en solución, sino que ocurre en estado sólido. Nosotros como precursores utilizamos complejos beta-disetonatos, la que se observa, es una estructura básica que se observa acá. Estos complejos son solventes, son solubles en solvente orgánico. Se deposita por la técnica spin coating para generar sobre un sustrato, para generar una película delgada del complejo precursor. Luego el sustrato con la película del complejo precursor se somete a radiación UV de 254 nanómetros en condiciones ambientales y se forma, ¿cierto?, la formación del óxido repetitivo. En forma opcional, se puede calcinar la muestra para tener una película cristalina, porque el método en general genera películas amorfas. Por lo tanto, la aplicación de temperatura va desde los 600 hasta los 1000 grados. Eso depende de la naturaleza de la película. Bueno, nuestro método es mucho más sencillo que los brasileños. Nosotros compramos estos gabinetes de lectores de billetes, le sacamos hoy esas lámparas y lo colocamos unas lámparas de 254 nanómetros. Entonces, en este sentido, sería nuestro fotorreactor. Y el spin coating, también de fabricación nacional, nos basamos por estos motorcitos que contienen los juguetes. Eh, bueno, este motor se hace un sistema, ¿cierto?, para ponerle un disco sobre él, y hay un regulador de voltaje que regulamos la rotación, ¿cierto?, de la velocidad del disco para producir, ¿cierto?, la deposición, ¿cierto?, del complejo precursor, ¿ya?, para generar la película. Así que si ustedes observan, en general los métodos fotoquímicos son bastante sencillos, ¿ya? Eso es la ventaja con otros métodos que nos impone implementación más sofisticada. Este método fotoquímico fue desarrollado como yo les comentaba, por un investigador canadiense, aquí está, Ross Hill. Él diseñó esta técnica basado en los procesos fotolitográficos que se desarrollan en la fabricación de la industria microelectrónica, sobre todo para la fabricación de circuitos integrados. Voy a explicar brevemente en qué consisten los métodos fotolitográficos. Ellos parten por un sustrato, ¿sí?, que puede ser silicio por excelencia o cualquier otro semiconductor. Sobre él se agrega un fotopolímero o fotoresina, ¿ya?, y se agrega la máscara. La máscara es el diseño que va a tener el dispositivo, ¿ya? Entonces va a haber regiones en las cuales la fotoresina va a estar expuesta a la luz ultravioleta y otras regiones que no. Dependiendo si la fotoresina es de carácter positivo o negativo, se tienen distintos diseños, ¿ya? Entonces, en este caso, se ve que en la sección central es la que reaccionó con la luz, la fotoresina que reaccionó con la luz ultravioleta. Si la fotoresina es de carácter positivo, se hace un revelado, es decir, la región que fue fotorreactiva se remueve, ¿ya? Eso se llama revelado o limpieza, ¿cierto? Se hace con una mezcla de solvente. Luego se hace un metalizado, se cubre el dispositivo con otra película, de un metal o de un óxido, dependiendo del dispositivo. Y luego las regiones del fotopolímero que no fueron irradiadas, ¿cierto?, se remueve y aquí se hace un segundo revelado. Entonces se obtiene este diseño.
Si la fotorresina es de carácter negativo, se remueve solamente en las regiones que no fueron de la luz, se hace el metalizado, se cubre, luego se retira la fotorresina que reaccionó con la luz ultravioleta y se obtiene el diseño complementario al anterior. Entonces, dependiendo del tipo de diseño, se puede utilizar la fotorresina desde el punto de vista positivo o negativo, eso va a gusto del consumidor y también de los requerimientos del dispositivo, ¿cierto? Se van obteniendo los distintos diseños en la fabricación de dispositivos electrónicos, sobre todo en circuitos integrados. Si ustedes ven, esta metodología es bastante larga, es bastante extensa, ¿ya? Entonces, a este profesor, mirando este método, me dijo, ¿por qué no hacer el diseño en forma más directa, en vez de estar ocupando, ¿cierto?, esta fotorresina? Entonces, a él se le ocurrió utilizar unos complejos que ya eran conocidos, que eran fotorreactivos, los depositó por la técnica spin coating, ¿cierto? Colocó una máscara, un diseño, lo irradió con luz ultravioleta, ¿cierto? En condiciones ambientales, y todo, ¿cierto? El diseño de una película delgada con el diseño, eh, él de algún modo, ¿cierto?, quería obtener. Bueno, y finalmente él, obviamente, un proceso de calcinación para tener una película cristalina. De hecho, él patentó este método, pero no lo patentó en sí, sino que más bien porque él lo había reportado ya, sino que patentó el complejo asociado a la técnica. Y le fue bastante bien. Cuando yo lo visité, cuando era estudiante, había muchos empresarios de Palo Alto, en California, que estaban aplicando su metodología. Le fue bastante bien. Después yo supe que no le hicieron un laboratorio nuevo, le hicieron un edificio nuevo con 3 pisos, con todos los equipamientos GPS, SEM, TEM, todas estas técnicas superficiales para caracterizar eh, estos tipos de materiales nanoestructurados. Él lamentablemente se retiró muy a temprana edad, antes de cumplir los 60 años, abandonó la universidad y le perdimos el rastro. ¿Ya? Y de hecho, esta técnica ya no se aplica en el país de origen, lamentablemente. Bien, entonces, este profesor canadiense vino a Chile en la década 90, invitado por la Universidad de Valparaíso, y, y él propuso, ¿por qué no aplicar esta metodología aquí en Chile, en el laboratorio? En ese momento estaba recién, era alumno de pregrado, y recién estaban desarrollando esta técnica. Entonces, los primeros trabajos fue desarrollar estos diseños fotolitográficos, las películas delgadas, ¿cierto? La primera corresponde a una película de óxido de cobre y la segunda de óxido de níquel. Las franjas negras corresponden a la formación del óxido respectivo y el ancho de cada línea de ómica. Esa fue la resolución máxima que se obtuvo en el diseño de esta película. El siguiente desafío fue desarrollar un sensor químico. Un sensor químico es un dispositivo o un tipo de material que ante una señal química de un analito convierte la señal química en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica se puede registrar. ¿Ya? Entonces, los sensores químicos se pensaron en estos sensores de alarma. Cuando hay una fuga de un gas, este sensor detecta el gas que puede ser potencialmente tóxico para mamíferos y para humanos. Inmediatamente da una bola de alerta que puede ser un destello de luz o un sonido. Entonces, el sensor está compuesto por un sistema interdigitado térmico, estas líneas que están en café, que le da temperatura al sensor, porque los sensores químicos no funcionan a temperatura ambiente y tienen una respuesta muy pobre, y por lo tanto tienen que someterse a alta temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, tiene como una resistencia. En el centro se ubica el óxido semiconductor, que va a ser el material responsable de traducir la señal química en una señal eléctrica. Este material está conectado con unos electrodos para facilitar las conexiones eléctricas. Entonces, nuestro sensor fue un diseño como este, donde teníamos el sistema interdigitado para permitir las conexiones eléctricas. Lo que está en azul es la película que se agregó mediante este método fotoquímico sobre el sensor.
¿ya? En este caso utilizamos óxido de zinc, óxido de indio o óxido de estaño. En ese momento se estaban reportando como los materiales como sensores químicos. Y aquí saqué una fotografía para visualizar el tamaño. Ahí yo puse un lápiz intencionalmente con una regla justamente para tener las dimensiones del tamaño. Esta plataforma que se observa acá solamente es para permitir las conexiones eléctricas. Nada más que eso, pero el sensor es este, ¿ya? En cada plataforma se ubican 4 sensores. El detalle de este sensor es que no tiene el sistema térmico, es decir, no había cómo otorgar temperatura al sensor, así que eso lo tuvimos que hacer de forma. Entonces, en esta gráfica, en esta fotografía, se observa cómo se diseñó el experimento. Primero el flujo de gas. Nosotros ocupamos monóxido de carbono a una cierta concentración. Aquí hay un medidor y controlador de gas. Con este medidor y controlador se controla el flujo y también te dice la concentración de gas que va pasando. El sensor se ubicó en la parte interior de esta mufla, que es cilíndrica, ya para otorgar temperatura, porque recuerden que los sensores químicos no responden muy bien a temperatura ambiente, por lo tanto tienen que someterse a temperatura. Y bueno, y ahí salían las conexiones eléctricas en este circuito, conectado a un tester que tenía un data logger, y ahí se podrían registrar los datos y después traficarlo en el computador. Acá se muestran algunos resultados. El primero, aquí está, el sensor fue evaluado a distintas temperaturas de 250, 300, 350 y 400. Se abrió el flujo de gas durante 30 segundos y luego se cortó y se observó la respuesta del sensor. Que observan aquí, a 250 la respuesta es bastante pobre, muy débil, pero a 300 y a 350 se alcanzó las máximas sensibilidades y a 400 había fluctuaciones en la conductividad del dispositivo, lo cual no era una temperatura apropiada y además dificultaba la reproducibilidad del ensayo, ¿ya? Yo como no tenía, como no sabía si el sensor iba a poder responder al gas, se utilizó un monóxido de carbono de una concentración bastante alta, 6,95 partes por millón. Esta fue la primera prueba. Eh, Identificando las temperaturas de operación donde el sensor se desempeñó bastante bien, donde obtuvieron las máximas sensibilidades, que fue a 300 y 350 grados. Luego se hizo pasar un gas a menor concentración, 20 partes por millón, y se observa que el sensor respondió bastante bien. En aquel entonces se había reportado que dopar el sensor con metales nobles, en este caso el sensor era una película de óxido de zinc, se había documentado que al dopar con metales nobles la respuesta del sensor no solo aumentaba la sensibilidad, sino que la temperatura de operación podía lograrse en un alto rango. Entonces nosotros lo que hicimos fue dopar la película con platino y se observa frente a una concentración de gas de 20 partes por millón, y se observa, cierto, que el sensor responde muy bien a 250, que antes era muy pobre su respuesta. A 300 y 350, ¿cierto? Logra sus máximas sensibilidades y también responde muy bien a 400 grados. O sea, en este caso el dopaje ayudó, ¿cierto?, en gran manera a responder. El dispositivo respondió a un amplio espectro de temperatura. Bien, bueno, terminada este campo, esta línea de trabajo, yo decidí vincularme del laboratorio y trabajar utilizando la misma técnica de fotodeposición, pero ahora en el desarrollo de materiales luminiscentes. Y para eso utilicé, ¿cierto?, algunos iones lantánidos como activadores, es decir, acoplados, ¿cierto?, a distintas matrices de óxidos de circonio, óxidos de amnio, perovskita, espinelo, doparlo con estos iones lantánidos. No todos los iones lantánidos, las características que tienen, que al ser excitados pueden emitir luz en el visible, pero no todos los iones lantánidos emiten en el visible. El europio, por ejemplo, emite
cuando es excitado emiten el color rojo, el terbio el color verde, samario diprocio en el verde. Y hay otros elementos lantánidos que al ser excitados emiten en otra región del espectro, fundamentalmente en el infrarrojo cercano. Entonces, la línea de trabajo en este caso se basó en confeccionar películas de gas de distintos óxidos, doparlos con terbio, europio, según sea el caso, excitarlo a una longitud de onda en el ultravioleta y obtener emisiones, ¿cierto?, en el espectro visible. ¿Bien? Una característica importante es que los iones lantánidos por sí solos emiten muy débilmente. Por esa razón, los iones lantánidos tienen que introducirse sobre una matriz, ¿ya? La matriz actúa como efecto antena, es decir, captura la energía, la recibe, y la energía recibida se la transfiere, ¿cierto?, al ion lantánido, lo cual puede emitir con eficiencia. Entonces, el ion lantánido, cuando se inserta en una matriz, la matriz, ¿cierto?, actúa como efecto antena. Bien, aquí hay unos trabajos que hemos reportado. El primero es una peroquita que se dopó con presuridimio. Esta se excitó a 375 nanómetros y en la bibliografía se reportó que se obtenía una señal a 615. Nosotros la tuvimos a 612, probamos con distintas concentraciones y a medida que teníamos estos resultados, nosotros al final reportamos el mecanismo por el cual se desarrollan estas emisiones. No me quiero detener mucho en esto. Primero hay una especie de excitación, el material tiene un cierto defecto que nosotros atribuimos de la peroquita, hay un proceso de relajación, ¿cierto? Y finalmente esta transición específica que corresponde al presubdimio, corresponde a la emisión a 612. Otra posibilidad que parte de la excitación del estado basal del presubdimio hasta la banda de conducción, en este caso de la peroquita, un relajamiento no radiativo y finalmente emisión repetida. Esta otra ensayo es un vinilo que fue dopado con europio, ¿ya? Las bandas son bastante anchas, ustedes observan y se observan una serie de emisiones. Eso corresponde a que el espinelo fundamentalmente es amorfo, ¿ya? Entonces tienen señales bastante anchas, ¿cierto? No muy resueltas como la anterior. Quiere decir que la matriz, ¿cierto?, es un poco cristalino. Aquí, de acuerdo a las señales obtenidas, vamos reportando, ¿cierto?, el mecanismo por el cual se llevan a cabo estas señales. Primero, el espinelo para nosotros fue bastante alto, por lo tanto, la excitación que fue a 325 nanómetros corresponde a 3,8 electronvolt. Aquí hay una excitación y después, posteriormente, un proceso de transferencia de energía hacia el ion europio, en el cual la serie de emisiones que se observan acá corresponden a diversas transiciones que nosotros hemos atribuido acá. Bueno, estos mecanismos no son nada nuevo, mucho de esto ya está reportado, solamente es para explicar, ¿cierto?, nuestros resultados de nuestro ensayo. Bien, el siguiente paso, no se ve acá, fue estudiar los procesos de conversión ascendente, es decir, ahora excitar el material en el infrarrojo cercano, 980 nanómetros, y producir emisiones en el visible, ¿ya? Y eso se explica porque el material absorbe dos fotones de luz, perdón, en el infrarrojo cercano, por una en el visible. Recordemos que la excitación, ¿cierto?, en el NIR es de baja energía. Entonces, ¿cómo se explica tener una emisión de alta energía en el visible? Eso se explica porque absorbe dos fotones por una emisión, ¿ya? Nosotros trabajamos en este caso con óxido de itrio, también hemos reportado con óxido de lantano topado con helio, primero a distintas concentraciones, y se observa que la señal de emisión aumenta. Sin embargo, cuando lo codopamos con iterbio en este caso, la emisión, ¿cierto?, tiene un efecto totalmente sinérgico, ¿ya? Y lo que da cuenta es que el codopaje ayuda a la emisión del material. En esta autográfica lo que hacemos es justamente comprobar si efectivamente el material recibe dos fotones de luz por una en el visible, y lo que se hace es un juego
donde en la lámpara, ¿cierto? Se aumenta el voltaje de la lámpara y esto gradualmente aumenta la intensidad de la señal. Entonces después se hace el logaritmo de la intensidad con el logaritmo de la potencia de la lámpara y se obtiene esta curva de calibrado. Si la pendiente da cercano a 2, quiere decir que el material está recibiendo 2 fotones y emite una en el visible. Ese es el ensayo experimental para poder colaborar, ¿cierto?, si efectivamente esta suposición es válida o no. Bueno, a nosotros nos dio 1.7, 1.6, que es digamos, el rango experimental permitido. Y bueno, aquí está el mecanismo por el cual se obtuvo estas emisiones. Eh, bueno, el herbio absorbe un fotón de luz, un fotón del estado basal a un estado excitado intermediario, ahí hay un fotón, el otro fotón del estado excitado intermediario a un estado excitado superior, hay procesos de relajamiento y se obtienen las emisiones que nosotros hemos observado en el espectro anterior. Si nosotros codopamos y acuérdense que con el codopaje se obtuvo un aumento de las señales, el cerebro absorbe un fotón también y se produce el proceso de transferencia de energía y por esa razón las señales que nosotros observamos aumentaron de forma significativa. Esto, en base al estudio de los materiales luminiscentes. Bueno, actualmente estamos trabajando en materiales de amplificadores que son utilizados en la función de la fibra óptica. La fibra óptica, como ustedes bien saben, es una fibra que lleva una luz, ¿cierto?, que lleva información. La luz, ¿cierto?, que pasa por la fibra tiene un rango de los 1500 a los 1600 nanómetros, pero está centrado a los 1500. Cuando la fibra óptica abarca muchos kilómetros, esa señal hace su recorrido a través de la fibra, se va degradando. Entonces, una estrategia para que esa información no se degrade en su recorrido, en cada tramo de la fibra óptica lo dopan con herbio. El herbio, al ser excitado a 980 o 1480, ¿cierto?, lo que hace es amplificar la señal que viaja a través de la fibra, porque el herbio emite una señal a los 1550 nanómetros que coincide con la señal de luz que hace su recorrido en la fibra. Entonces lo que hace el herbio, justamente al ser excitado, es amplificar la señal. Y lo que nosotros estamos estudiando es justamente fabricar materiales que puedan tener este comportamiento. Entonces ustedes se fijan observan en la gráfica, aquí tenemos una señal, ¿cierto?, a los 1550 nanómetros, sale amplificada, ¿ya? Es decir, la señal que recorre, ¿cierto?, en la fibra no se pierde. Por lo tanto, la idea de amplificar la señal es justamente de que la información que se lleva, ¿cierto?, ya sea datos, sonido, imágenes, no se pierdan en el recorrido de la fibra. Bien, entonces, el herbio, como les comentaba, los materiales, el herbio tiene una emisión que coincide con la señal de la fibra óptica centrada a los 1550 nanómetros. ¿Ya? Hay otros iones lantánidos que emiten entre los rangos de los 1000 y 1200. Se dice que el día de mañana la nueva frecuencia óptica va a estar dada en este rango, ¿ya? Y hay un montón de iones lantánidos que cumplen con ese propósito. Pero por ahora el herbio, la fibra óptica es la reina del campo de las telecomunicaciones y por lo tanto tenemos unos buenos años con esta tecnología. Entonces, lo que nosotros queremos, en estos momentos no nos llegó el equipo para poder medir, pero estamos preparando los materiales. Aquí está la señal del herbio a los 1500, entre los 1500 y los 1600 nanómetros. Hay una señal que se centra a los 1550 nanómetros, que es la señal que coincide con la señal de la fibra óptica. Y en esta gráfica se ve el herbio que ha sido dopado en distintos materiales. Si ustedes se fijan, la señal es prácticamente un poco la misma, salvo que la anchura de la señal
Es, en algunas se logra con bastante facilidad y otras veces es más resuelta. Lo que nosotros queremos lograr es un material que cumpla, primero, tener esta señal, 2550 nanómetros, y segundo, es determinar el bando de ancha efectivo. ¿Ya? De ahí el concepto que nos venden las compañías de Internet, ¿cierto? La banda ancha. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la señal sea más ancha, quiere decir que usted está recibiendo mayor información, sonido con alta fidelidad, imagen con alta resolución. Entonces la idea es fabricar un dispositivo, o sea, un material dopado con helio y todo dopado con otro electronio para producir primero la señal a 1550 y posteriormente lograr, ¿cierto?, el banda de ancha efectivo, la mayor anchura de la banda. Es el objetivo que nos hemos propuesto actualmente. Estamos en ejecución. Bueno, nosotros hemos tenido colaboraciones con distintos grupos nacionales. Por ejemplo, en la UDEC tenemos colaboraciones con la Escuela de Ingeniería de Materiales. Mi socio comercial más importante es la Católica Valparaíso, con Gonzalo Bonocoro, que es mi profesor guía. Y también tenemos colaboraciones con la Universidad de La Serena en celdas solares. En este minuto estamos trabajando con la Armada estadounidense a propósito de la elección norteamericana que ha causado mucha polémica. Eh, ellos, gente de la Armada, ¿cierto? Se nos acercaron porque ellos estaban fabricando un fotoyodo. Un fotoyodo es un dispositivo que la señal lumínica la convierte en una señal eléctrica. Es un tipo de sensor, ¿ya? Un sensor óptico. Y en la fabricación de este sensor se depositan varias capas, ¿cierto?, de distintos materiales. El problema es que el método que utilizan es un método bastante térmico y lo que provoca que el dispositivo se deteriora desde el punto de vista de la conductividad. Entonces ellos hicieron una búsqueda bibliográfica y vieron que el método fotoquímico podía lograr depositar el material solamente con la luz ultravioleta sin la aplicación de un tratamiento térmico posterior. Entonces ellos nos hicieron llegar unos dispositivos. Esto no es el dispositivo real, nos llegaron en el mes de febrero de este año. Es totalmente de cuarzo, en un sistema de interdigitado, como ustedes ven aquí, pero el dispositivo real apenas se ve, uno tiene que verlo con contraluz. Y sobre él tenemos que depositar una película de óxido de titanio, que es la película que permite la conductividad del dispositivo. ¿Ya? En la primera etapa del proyecto yo estoy en calidad de colaboración porque mi colega de Paraíso, que lidera este proyecto, trabajamos, hicimos ensayos con sustrato de ICO, o sea, con vidrio conductor, y nos dieron buenos resultados y los gringos quedaron contentos y en base a eso, en segunda etapa del proyecto, ellos nos enviaron los dispositivos y sobre este dispositivo tenemos que depositar la película de óxido de titanio. Una vez depositada, nuevamente se envía a Gringolandia, ¿cierto? Ellos depositan nuevamente con otras capas de otros materiales, nos hacen llegar nuevamente a nosotros, le depositamos la película de óxido de titanio y finalmente se la enviamos y ellos cubren, ¿cierto?, esa película con otras capas de otros materiales, arman el dispositivo y hacen las pruebas de campo. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, nos dijeron que eran sensores para submarinos, espero que no sean con fines bélicos, pero hay cierta confidencialidad, ¿cierto? Ellos han sido muy reservados en el uso específico de este fotoyodo. Ellos son un poco bien paranoicos en la reserva de esta información, pero nos dijeron que todos estos datos eran publicables. La verdad es que no les creo mucho, porque ya he tenido experiencia con otros colegas de que no siempre es así. Pero un gusto de trabajar con ellos, por lo menos una colaboración que nos ha permitido un poco armar nuestro laboratorio, pero al menos en Valparaíso. Bien, el siguiente desafío que nosotros tenemos ahora es que nuestra universidad abrió un doctorado en Ciencias, Convención y Recursos Naturales Renovables.
cual yo formo parte del claustro. El problema es que mi línea de investigación no se acopla muy bien al programa que declara, por lo tanto hemos tenido que abrir otra línea en fotocatálisis, es decir, dispositivos o materiales que al ser excitados con la luz solar se excitan y degradan contaminantes orgánicos en aguas residuales. ¿Ya? Estamos viendo esa línea, hay un alumno que está trabajando en eso y otro que va a comenzar a trabajar para coordinarnos, ¿cierto? Trabajar ya en el campo, tener una línea más bacana, una línea más del medio ambiente, ¿cierto? Y que esté acoplada, ¿cierto? O que esté sintonizada con este programa. Ese es el siguiente desafío que nosotros tenemos en el laboratorio. Bueno, para finalizar, algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar, esta metodología fotoquímica que les he presentado nace como respuesta a los modelos fotolitográficos que se utilizan en la microelectrónica para la fabricación de diversos dispositivos electrónicos. Si ustedes se dieron cuenta, los métodos fotoquímicos son bastante sencillos, son de fácil manejo, no requiere mayor implementación sofisticada y no demanda mayor gasto energético. La técnica ha sido aplicada para la fabricación de materiales con diversas aplicaciones, desde el punto de vista eléctrico, sensorial, como hemos visto, óptico y magnetismo. Las propiedades de magnetismo y eléctrica las realiza el grupo de los surcoreanos. ¿Ya? Ellos le dan muy fuerte al magnetismo y al dispositivo eléctrico. Nosotros no tenemos contacto con ellos, pero me alegro que sea así porque no hay, en ese sentido, no hay conflictos de interés. Aplicamos la misma técnica, pero con propiedades distintas. Sin embargo, es importante señalar que como toda técnica también tiene sus limitaciones. Estas limitaciones radican en, primero, que el material precursor, en este caso el complejo de coordinación, tiene que ser altamente fotorreactivo para ser aplicado a la técnica. Y en segundo lugar, que ese mismo complejo forme una película homogénea, estable y amorfa. ¿Ya? Amorfa porque le da una uniformidad desde el punto de vista de toda la superficie del sustrato y, y posteriormente, si uno quiere una partícula cristalina, ¿cierto? Puede hacer un proceso de calcinación sin ningún problema. Bien, hay precursores que son muy fotorreactivos, pero que no generan buena película. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que hacemos es trabajar con varios complejos y de 6 complejos solamente 2 cumplen ambos requisitos. Por lo tanto, hay un problema de... Hay que probar el material precursor para ver si es aplicable o no a esta técnica. Bien, los agradecimientos formales, los proyectos, nosotros nos financiamos gracias a los proyectos Fondesit, también los proyectos internos de nuestra institución nos aportan para lograr nuestro campo. También quiero agradecer, esto ha sido un trabajo que abarca más o menos 20 años. Quiero agradecer al grupo de Canadá que me apoyó en la fabricación de los sensores y en la introducción de esta técnica, a Grace, Hansen, Simón y Jean. Ellos me apoyaron desde el punto de vista técnico y humano. Una foto cuando era más joven, ¿cierto? Estaba en una estadía doctoral en Vancouver, en Canadá. Agradecer al grupo de la Católica del Paraíso, del cual yo soy egresado con mucho orgullo, de la UCP, que también me apoyó en esta empresa, ¿cierto? Y después justamente me dio la posibilidad de seguir trabajando con ellos, y actualmente así lo hacemos en esta línea. Agradecer también a mis alumnos tesistas de la Universidad del Biobío. Todos ellos son alumnos de pedagogía en ciencia, mención física o química, que han trabajado, pasado por el laboratorio y de algún modo han contribuido, ¿cierto?, a la línea que nosotros estamos trabajando. Actualmente son pocos los estudiantes que ingresan, así que ahora ya no tenemos estudiantes disponibles. ¿Ya? Lamentable. No contamos, en nuestra institución no contamos con alumnos de licenciatura en ciencias. Lo inconveniente.
También agradecer a mis colegas del Departamento de Ciencias Básicas, un zoológico, porque están los biólogos, los químicos, los físicos, los matemáticos, los biólogos, todos ellos. Agradecerle porque frente a todas las dificultades de infraestructura, muchas veces nos dan el ánimo para seguir trabajando en esta empresa. Y finalmente quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo, paciencia y comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tan buena presentación. Un campo bastante interesante y moderno, por lo demás, de investigación. Y qué bonito ver que se está generando harta investigación aplicada y básica en la Universidad del Biobío. Tenemos algunas preguntas en el chat que voy a empezar con la pregunta de Karina Ollarse. Ella pregunta que la técnica litográfica se puede utilizar, por ejemplo, para generar dispositivos con microcanalículos para estudiar migración celular. ¿Cuántos micro? No sé lo que será eso. ¿Me escuchan primero? Microcanalículos. Karina, ¿qué es lo que es un microcanalículo? eh, Canales pequeñitos nomás por donde las células podrían pasar. Lo que pasa es que en otros laboratorios, por ejemplo, hemos visto el desarrollo de estos dispositivos, pero a través de la técnica de impresión 3D. Entonces me preguntaba si esta podría ser a lo mejor una alternativa igual atractiva. No lo sé, no lo sé. Había que probar, no sé. Porque estos diseños son como más bien en 2D, principalmente. Mm, sí. No sabemos. La otra pregunta que hacía Roberto Elizondo. ¿Es posible detectar con estos sensores moléculas orgánicas como por ejemplo urea? Sí, es Pensando posible. en sensores acoplados a jaulas de animales o acuarios. Sí es posible. El problema es que si es en solución acuosa, la película, nosotros intentamos una vez detectar contaminantes en solución acuosa, pero la película se desprendía del sustrato. Mm, Entonces hay que buscar, hay que condicionar el sustrato previamente, hay que modificar el sustrato y sobre eso depositar la película. Esa fue como la conclusión a la que llegamos, pero posteriormente nos seguimos trabajando en esa línea, pero se puede hacer. ya, ok. También Roberto pregunta que en la región de Biobío existe un campo de explotación de tierras raras que son de lantánidos. Sí. ¿Qué crees acerca de la posibilidad de aprovechar estos recursos regionales para la generación de tecnología asociada a las telecomunicaciones? Pero hay un potencial bastante alto. Fíjate que en estos momentos los chinos están liderando este campo porque ellos tienen los mayores recursos naturales de iones de tierras raras, están en China, básicamente. Ellos han explotado, si tú miras las publicaciones en este campo, ellos están dominando esta área. Y yo creo que es una buena opción, pero el problema es que lamentablemente en Chile no se genera, eh, somos un país bien de materias primas, pero no de valor agregado. Entonces, lamentablemente, si bien esta técnica es bastante simple, pero los métodos de caracterización son los que de algún modo encarecen digamos, el trabajo, porque los métodos de caracterización tienen que tener difracción de rayo X, S, CEN, porque esas características te van a dar a ti para evaluar efectivamente si tu dispositivo tiene aplicación digamos, el objetivo que tú te trazas. Claro, Entonces, claro. pero se puede hacer, ¿sí? No hay- Se puede hacer, Pero pero eso, tiene los recursos. esas minas de lantánido, ¿están siendo explotadas hoy en día o no sabemos? Mira, lo que yo sé es que, bueno, en China, como te decía, es el principal, en este momento, el principal país exportador de iones lantánidos. El problema de los iones lantánidos es que en el mismo mineral existen tú encuentras una serie de iones lantánidos. El problema es poderlo separar. Ese es el proceso, eso es lo más difícil.
Y Claro. yo creo que en Chile en algún momento, no sé si escuché, lo vi en un programa, que habían descubierto yacimientos en los cuales había altas concentraciones de iones lantano. Y eso se puede explotar. Porque ahora en todos los dispositivos electrónicos, ópticos, están los iones lantáneos. Claro, claro. No, ciertamente eso es algo que se podría explorar. Gerardo, yo tengo unas preguntas. Cuando, en la primera parte de tu charla, cuando está estos iones con ligando 1,3 dicarbonílico y después se acopla, se pone en la superficie y después se pone oxígeno y UV. Sí. ¿Cuál es el mecanismo ahí por el cual se libera, digamos, el ligando del metal y se forma el óxido? Eh, ¿Cómo ocurre esa reacción? bueno, ese estudio ya está, estos complejos beta-acetonato Ujú. estudiaron su fotoreactividad en la década de los 60, pero se hizo en Ya. solución. Y básicamente lo que ocurre es que el complejo se va fragmentando. Primero hay una descoordinación entre ligando metal y el ligando se va degradando en su producto. ¿Ya? Y Ah, ya. hay diversos mecanismos que te explican eso, pero eso depende mucho del tipo de solvente que está, si la solución está desgasada o no. ¿Ya? Pero en este caso, como aquí no ocurre en solución, aquí ocurre como película delgada. Claro. Entonces, en Canadá se estudió el mecanismo se hace por gas en masa y lo que se obtuvo es la liberación de CO2, porque el ligando tiene grupos carbonilo. Los carbonilos se liberan como CO2, el resto se libera como, se forman unos par de radicales y alquenos. Muchos de esos se desabsorben de la superficie y otros se quedan en la superficie. Para eso hay que hacer un lavado con alcohol o con acetona, limpiar ciertos subproductos que han quedado en la formación del óxido. Pero eso ya está Ah, estudiado. ya. Entonces, básicamente, los oxígenos del dióxido al final vienen del ligando, no vienen del oxígeno gas que se aplica. Entonces, Eh, básicamente el oxígeno gas que se aplica es como para combustionar la parte eh, no, de no, carbón no, que tiene el ligando. no, el oxígeno proviene del aire, porque esto se produce a temperatura ambiente. Ahora se ha hecho una prueba si efectivamente el ligando a través del grupo carbonilo aporta oxígeno ahí y es bien poco lo que aporta. El oxígeno proveniente Ah, del ambiente, del aire. Ahora, si tú ok, haces pasar un perfecto. flujo de oxígeno, mucho mejor. Perfecto. Ah, entonces es el gas el que reacciona con, con el Claro, porque metal. cuando el metal se libera en forma reducida, se reduce. Pero como está en contacto con el aire, posteriormente se oxida. Es rápido, esa reacción es Perfecto. rápida. Perfecto. En el otro experimento, que no lo pude entender bien, cuando tú mostrabas en el tiempo cambiaba un poco la corriente cuando se abría la puerta del gas. Sí, Em, ¿Qué significa? ¿Significa que el gas reacciona con la película? sí, hay dos tipos de mecanismos. Hay un mecanismo químico y un mecanismo electrónico. Como ha pasado bastante tiempo, ya no me acuerdo pero lo que pasa es que el sensor primero, tú tienes que hacer un flujo con oxígeno. El oxígeno se absorbe débilmente en la superficie del sensor. Después, cuando hace pasar el monóxido reacciona con el oxígeno y se forma CO2 como su producto. Y al oxidarse, se produce una densidad electrónica en el dispositivo y eso hace un cambio en la La fluctuación corriente. de corriente. Ya, Entonces, una vez perfecto. terminado el ensayo, después tú tienes que hacer un flujo con oxígeno para ir removiendo los subproductos que quedaron ahí y después se hace otra prueba. ¿Ya? Ya. Es decir, Porque,
Porque estaba pensando si es que si tú tienes el dispositivo o el sensor y haces pasar un gas y este gas reacciona con Sí, el, con el, con la película, sí. em, estaba pensando en una forma de fijar CO2 o fijar gases invernadero. Eso Eh, sí, hay una, hay un campo de trabajo que yo he visto sobre la reducción, por ejemplo, del CO2, gases de efecto invernadero. ¿Sabes sí, cuál es el sí. problema? Que es difícil reducir el CO2. Sí, po, sí, ese es un Es muy temón, difícil. porque no llegar y reducirlo, claro. Sí, Entonces, pero hay varias estrategias que se han utilizado, pero yo no sé si han tenido mucho, parece que no han tenido mucho éxito porque todavía se sigue indagando, pero lo que yo he visto es que para degradar el CO2 o reducirlo es muy difícil. sí. Y la reducción, perdón, y lo último, la reducción máxima que tú puedes del CO2 es convertirlo en metano. El metano pasa a ser otro gas contaminante, por así decirlo. O sea, genera Claro, claro, pero es combustible. el O sea, combustible. entonces se podría, digamos, transformar Aprovechar. claro, en economía circular, un desecho en algo con producto. ¿No? Qué interesante. El, porque siempre me he preguntado de este tipo de película, ¿cuál es su aplicación en tema de, mm, en tema de química orgánica? Por ejemplo, un concepto en química orgánica que es extremadamente simple, pero muy difícil al mismo tiempo. Por ejemplo, en la selectividad de poder oxidar dos grupos aldehídos, por ejemplo. Tú tienes una molécula que tiene dos grupos aldehídos y tú las quieres selectivamente, quieres oxidar un grupo aldehído. ¿Existe información o potencial de utilizar estas películas para hacer oxidación selectiva en moléculas orgánicas? Sí, fíjate que en estos sensores también lo que nosotros vimos en ese momento fue estudiar nosotros no estudiamos la selectividad por un problema experimental, porque el controlador Ya, y medidor de flujo está diseñado para un solo gas en particular, perdón, pero hay otros medidores de flujo que te permiten aquí en distintas entradas y tú puedes hacer mezcla. El problema es que los sensores no son selectivos. ya, ok. Pero hemos visto que, por ejemplo, hay sensores que los cubren con una membrana. Entonces, esa membrana es permeable para algunos gases y para otros no. Entonces, de ese modo, tú estás jugando con la selectividad. Pero eso, te digo, fue una tecnología bastante, hace tiempo. Digamos, los ensayos se realizaron en como 2002, 2003, y ha pasado mucho tiempo. Yo no sé, yo de sensores químicos yo ya perdí digamos, perdí el rumbo y no sé en qué línea están ahora. ¿Ya? Claro. Porque ahí hay un tema que yo en particular en nuestro laboratorio estamos interesados en de alguna forma diseñar eh, plataformas de oxidación selectivas para el HMF, ¿Ya? el hidrofural No, formil. Bueno, es un producto que sale de la deshidratación de la celulosa, ya, de la azúcar de la celulosa. Entonces, esta molécula es muy importante porque puede reemplazar monómeros de algunos polímeros. Y sobre todo se puede obtener esta molécula del desecho de la celulosa. Entonces, hay un tema a nivel de buscar herramientas electroquímicas, de cómo hacerlo. Es todo un campo que de hecho estamos escribiendo un review ahora y lo vamos a sacar pronto. Eh, pero y uno de los temas es la oxidación selectiva de uno de los grupos aldehídos que tiene esta molécula. Entonces, ahí yo creo que podría si es que estos sensores tienen potencial, por lo que yo vi, no han sido muy utilizados en este tipo de oxidación selectiva. Yo creo que ahí hay un tema igual bastante ¿sabes qué? interesante.
si habría que buscar, yo no sé qué tipo de sensores son más adecuados para eso, porque estas películas fueron diseñadas para sensores de gases. En ese objetivo Claro, se sí, hicieron sí es el... con... Hay otros sensores que, por ejemplo, detectan biomoléculas, no sé, pero son otro diseño, otro tipo, y otro tipo de material también. Habría que, Claro, habría que buscar ahí qué materiales son los adecuados para ese caso específico. claro. ¿Existen películas de fierro? Sí, pueden ser sulfuro de fierro, óxido de fierro, lo que tú... Ya, porque hay otro tema que es interesante, que es el hecho de la degradación de microplástico en agua. Ya, Porque existen muchos microplásticos en agua que yo creo que de aquí a 5 a 10 años después eso va a ser un tema y vamos a tener que ver cómo limpiar el agua o degradar microplástico del agua, porque filtrarlo sería un cacho, la idea sería degradarlo. Y una de las formas más, digamos, fácil o la que la gente utiliza mucho es la reacción de Fenton, que es la agua hidrogenada, peróxido de hidrógeno con hierro en presencia del ultravioleta y se genera todo un tipo de radicales y eso quema todo el microplástico. Pero el problema de eso es que qué hace uno con los desechos de esa reacción, que es el mismo hierro y otros componentes. Entonces, pensando en que se puede fijar el hierro a una plataforma a través de una película, podríamos de alguna forma pensar en una alternativa más limpia de hacer la reacción de Fenton y degradar microplástico, por ejemplo. ahora, el problema de esto es como una especie de fotocatalizador. El problema es que los fotocatalizadores se contaminan muy rápido. O Ah, sea, tienen eficiencia, pero luego tienen un tiempo de vida útil. ya, En algunos casos se puede recuperar, pero en otros casos no. Entonces, ya. habría que probar, habría que probar. Ya, perfecto. Yo no tengo más preguntas. ¿Alguien más pregunta? Parece que en el chat no veo a nadie más. Bueno, Gerardo, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, de Ciencia Conecta te damos un agradecimiento de poder darte el tiempo de explicarnos tu ciencia, que lo encuentro bastante interesante y podríamos ver posibilidades de colaborar. No hay Y problema. sí, y agradecer a la audiencia de que hayan podido venir a asistir a nuestra charla, varios profesores, profesor Walls, lo puedo ver en la charla. Muchas gracias, profesor, por asistir. Y Gerardo, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo Gracias a y que ustedes. estés muy bien. ¿Ya? Gracias. Ya. Chao, Gerardo, cuídense.